Yo sé que la amistad pura entre seres humanos tal vez no existe como una realidad total, porque nosotros como seres humanos fallamos los unos a los otros y a veces hemos confiado en alguien y nos ha traicionado, ha hecho que nos sintamos mal. Pero la amistad es pura y la amistad proviene de Dios. Nosotros somos los imperfectos. Entonces, cuando nosotros hemos estado pasando una situación muy difícil o estamos en un momento complicado en nuestra vida y encontramos ese amigo o esa amiga, las mujeres, y que uno puede llegar y contarle, vieras lo que me está pasando, y se va uno para un café y le cuenta y llora, y está el amigo escuchando, el amigo no está juzgando, no le está diciendo, ve qué bueno que le pasara eso, ve acá. El amigo simplemente está extendiendo sus manos de amor para que uno descargue. Y al final de la conversación, tal vez el amigo ni siquiera le dio un consejo a uno, pero uno salió descargado, no dice, ay, muchas gracias por el tiempo que me dedicaste. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba conversar con alguien. La amistad es necesaria para el ser humano y nosotros tenemos un gran amigo que a lo mejor no aprovechamos al 100% y porque se ha distorsionado mucho la figura, y hoy quiero hablar sobre nuestro amigo, el Espíritu Santo. En la historia de la humanidad, Dios se ha presentado de tres maneras a la humanidad. Estamos hablando de un Dios trino. Un Dios trino es que está compuesto por tres y a la vez son uno. El Dios trino es tres en uno. Entonces, en la primera forma como Dios se le revela al hombre es por medio del Dios Padre. El Dios Padre, su aparición para la humanidad es de aproximadamente 4000 años. Y la función del Dios Padre es darse a conocer como Dios, como Padre, como Rey, como el Todopoderoso, porque estaba creando su pueblo en la tierra, estaba desarrollando su pueblo y necesitaba que el pueblo le conociera, que creyera que existía un Dios, un Todopoderoso, un Rey y un Padre. Cuando nosotros hablamos del Padre en su totalidad, estamos hablando de esa responsabilidad paterna que nos lleva a velar por todas las obligaciones de los hijos. Los hijos que tienen un buen padre no se preocupan por nada mientras viva con él. Ningún niño que tiene un padre responsable se acuesta a dormir y dice, ¿qué iremos a comer mañana? No, él sabe que mañana come, porque sabe que papá trabaja y que papá trae comida a la casa. Cuando hablamos de padre, estamos involucrando la relación de padre y madre. Después de que por 4000 años Dios Padre se presenta a la tierra ante todos nosotros como ese Dios todopoderoso, hace la aparición la otra persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Jesucristo es Dios Hijo y está en la tierra por 33 años. La misión de Jesucristo es una misión especial como Mesías, como el ungido, como el libertador y principalmente como el salvador del mundo. La relación entre los hombres y Dios se había roto completamente y Jesucristo aparece para solucionar el conflicto que había entre el hombre y Dios. Entonces Él es el Redentor. No sé si ustedes tienen claro el concepto de la palabra redentor, porque a veces la decimos mucho, pero el redentor o la redención es el precio que se paga para liberar a un secuestrado. Es el precio por alguien que está preso y están pidiendo, hay que dar tanto para que sea libre, y el redentor es el que paga el precio para que un cautivo sea libre. Entonces Jesucristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado por 33 años. Y después de que se fue Jesucristo, aparece la tercera persona, que es el Espíritu Santo, y que tiene aproximadamente 2017 años de estar en medio de nosotros. Al igual que Dios Padre no fue aceptado por una gran mayoría de su propio pueblo, fue rechazado, quería ser el rey del pueblo de Israel, y el rey quería
el pueblo quería tener un rey físico. El pueblo a cada nada se hacía de otros dioses, se rebelaba contra él. Así como Jesucristo se presentó y el mismo pueblo de Dios le crucifica, le rechaza porque les quebró toda su estructura religiosa que estaban haciendo. Bueno, de la misma manera, el Espíritu Santo durante estos 2000 años yo creo que ha sido menospreciado y se le ha cambiado la figura, la intención con la cual el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y hoy por hoy, para algunos el Espíritu Santo es una paloma. Para otros el Espíritu Santo son ciertas manifestaciones. Para alguien el Espíritu Santo es una fuerza como eléctrica, pero no se vive la intención o la gran bendición de tener al Espíritu Santo, que es Dios con nosotros. Para explicar un poquito lo que es un Dios trino, porque es un solo Dios y a nosotros nos cuesta un poco, quiero poner el ejemplo de un estado. Hablemos de donde vivimos, de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene un poder como nación, tiene un gobierno como nación, se representa ante todo el mundo como los Estados Unidos, pero a la vez, organizacionalmente, Estados Unidos está dividido en 3 poderes, que es el poder ejecutivo, donde está el presidente y todo su gabinete, el poder legislativo, donde está el Congreso y las cámaras, y el poder judicial, donde está la corte y las demás cortes. Cada uno de ellos actúa independientemente a los otros poderes, pero a la vez representan al mismo Estado. Cuando hay un pronunciamiento de la corte a nivel mundial, se dice Estados Unidos se pronunció así. Cuando hay un acuerdo del Congreso, dice el gobierno de los Estados Unidos decidió esto. Cuando es el presidente, cualquiera de los 3 habla por cuenta de un gobierno. Entonces, así como el gobierno tiene esos 3 poderes que a la vez son uno, porque al final de cuentas el Estado, así es la Trinidad. Es un Dios con 3 personas que actúan de forma diferente, pero totalmente ligadas entre sí, totalmente coordinadas entre sí, conformando un solo Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Recuerda que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros también somos tripartitas. O sea, nosotros también estamos compuestos por 3. La persona que está a la par suya es 3 en 1. Porque en nosotros está la parte física, el cuerpo. Está la parte del alma, que el alma es la parte de nosotros donde reside los sentimientos, las emociones, la mente, la memoria, la voluntad. O sea, toda la personalidad de nosotros está en el alma. Cuando la gente habla de nosotros, normalmente, cuando habla de nuestra reputación, lo que habla es del alma. Algunos hablan del cuerpo, ¿verdad? Y algunos dicen, qué mujer más linda, o qué hombre, qué físico y todo. Pero cuando alguien habla de otro, normalmente estamos hablando de la parte almática. Entonces, ¿qué se dice de la persona? Qué buena gente que es, qué cariñosa que es, o qué peleona que es. Y lo digo en femenino, ¿verdad? O qué esto, o qué lo otro. Y cuando nosotros estamos refiriéndonos, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer a alguien por terceras personas. Ya cuando uno la conoce, dice, pues ya yo le conocí a usted porque me han hablado tanto de usted. ¿Sabe de qué le han hablado? Del alma de esa persona, porque usted no la conocía, de cómo era por dentro. El alma es exactamente lo que somos, pero si no tuviéramos el cuerpo. Y la otra parte que nosotros tenemos dentro de este contexto espiritual es el espíritu, que el espíritu es esa inyección de vida que nos permite vivir. Es el soplo que Dios dio sobre nosotros, que cuando el espíritu es separado de nosotros, el alma y el cuerpo se desconectan como cualquier aparato eléctrico. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra y se convierte en polvo. Y el alma queda para ser juzgada.
Entonces, así como nosotros somos tres en uno, así Dios ha sido tres en uno y existen desde el principio. Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ojo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, en el principio Dios estaba creando y ya existía el Espíritu de Dios. Cuando hablamos del Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo, estamos hablando de la misma persona. Sigue diciendo Génesis, y Dios consideró que era bueno y dijo, está haciendo la creación, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le dice Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza? Pues ahí están los tres en la creación. Y nosotros somos a imagen y semejanza de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es la parte visible de Dios. O sea, nosotros nos debemos parecer en algo a Jesucristo. Fuimos creados a su imagen, a como era Él. La imagen es el reflejo de cómo es uno, pero la semejanza es que nos vamos a parecer en composición a Dios. Y ahí es donde Dios nos hace semejantes a Él, nos hace inteligentes, nos hace que podamos tomar decisiones, inyecta un montón de características que no tiene ningún otro ser sobre la tierra. Entonces, sigue diciendo Génesis, que tenga dominio sobre los peces del mar, cuando estaba hablando del hombre, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí voy a decir algo que es una hipótesis teológica. No salga diciendo que el pastor dijo una loquera, ¿verdad? Es una hipótesis teológica, es lo que muchos teólogos consideran con base a los estudios de la palabra de Dios. Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, o sea, con todo lo parecido a Dios. Dios tiene muchas características particulares que nosotros ahora no tenemos. Y le asignó un trabajo. Usted se va a enseñorear, usted va a tener dominio sobre todos los animales debajo del agua y sobre todos los animales que anden volando, los domésticos y los salvajes. Entonces aquí lo que se afirma es que en la creación de Dios, Adán, que tenía el Espíritu de Dios 100%, que tenía esa conexión sobrenatural de Dios, posiblemente era un hombre que volaba y podía andar debajo del mar. Qué bonito, ¿verdad? Porque ¿cómo podría tener señorío sobre todos los animales que volaran viéndolos desde abajo, verdad? ¿Cómo podías poner el nombre a todos los animales que volaban? Adán era sobrenatural porque era la creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios. El hombre pierde esa característica cuando el hombre entra en pecado con Dios. Entonces, ¿qué sucede? En el huerto del Edén tenemos a este hombre sobrenatural, que hacía las cosas y no se cansaba. Adán podía trabajar 24 horas al día y no necesitaba descanso. Recuerde que uno de los castigos que Dios le pone a Abraham es, y ahora te vas a tener que ganar el pan con el sudor de la frente. O sea, antes no. Antes era un deleite el trabajo, antes era una diversión para él, antes era una belleza porque estaba actuando en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo que estaba con él. El Espíritu Santo estaba en Adán al 100%. Cuando el hombre peca, recuerda que pecado es lo que nos separa de Dios, lo que provoca un abismo del hombre con Dios. Cuando el hombre peca con Dios, se abre ese pecado y el espíritu, esa relación espiritual entre Dios y el hombre muere. El pecado hace un abismo y el hombre espiritualmente queda muerto. Tiene el espíritu de vida, pero no tiene comunión con Dios. Ya todo lo sobrenatural que tenía Adán, ya no lo tiene. Y ahora
Adán se convirtió en lo que somos nosotros, un ser común y corriente, con limitaciones, con cosas que no podemos hacer, con cansancio, con enfermedades, con fatigas, normal, a través del pecado. Entonces estábamos viendo a Adán primero lleno del Espíritu Santo actuar sobrenaturalmente, y de pronto nos encontramos a Adán, un ser humano común y corriente, a través del pecado. A partir de ese momento, a partir de ese tiempo, el hombre viene degradando y no hay conexión con Dios, no hay comunión con Dios. El hombre, a través de los sacrificios, de las ofrendas, comienza a buscar conectarse con Dios. Y durante esos 4000 años hay ciertas apariciones del Espíritu Santo súbitamente sobre algunos personajes de la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no estaba ya como para todos en la tierra, sino que esporádicamente, de vez en cuando, el Espíritu Santo descendía, hacía algo y se iba. Mostraba su poder y se iba, porque recuerde que se estaba viviendo el tiempo del Padre. Y cuando vemos una historia, la historia de Sansón, que está en Jueces 13, voy a leer algunos versículos para tener un contexto de cómo actuaba este hombre bajo el poder del Espíritu Santo. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, mientras él estaba en Mahané, Dan, entre Sorá y Estaol. Dice el 14:6, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó un león como quien despedaza un cabrito, pero no se los contó a sus padres lo que había hecho. Y dice el versículo 14, cuando se acercaba a Leí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. En ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataba los brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Todos hemos escuchado hablar de Sansón, ¿verdad? Posiblemente está en todas las iglesias, en la literatura, hay películas, y casi siempre que nos presentan a Sansón, nos presentan a ese hombre sumamente fuerte. Es uno de los hombres que describe la palabra de Dios tal vez como el hombre más fuerte que existió en toda la historia de la Biblia. Y siempre hay una pregunta que tal vez la he hecho, pero si alguien no la sabía: ¿cómo nos imaginamos a Sansón? Por lo menos yo me imaginaba a Sansón grande, cuadrado, fuerte, unos músculos como los míos, cuando tenga un cuerpo regenerado por Dios, ¿verdad? Unos grandes músculos y ese pelo y esa estatura, un gigante de esos que wow, da miedo. Pero no, Sansón, según la palabra de Dios, era un tipo normal, a lo mejor hasta medio flaco, porque nosotros asociamos todo lo que hizo Sansón con una fuerza natural, pero todo lo que hizo Sansón fue por una fuerza sobrenatural. Dicen que los filisteos y todo el mundo andaba detrás de Sansón diciendo: ¿de dónde sacará la fuerza este hombre? O sea, si hubiera sido así como Arnold Schwarzenegger, pues era fácil decir, pues con esos brazotes, ¿verdad? Con esas piernas, no. Pero posiblemente vean al mechudo flaquillo de Sansón y se quedan diciendo: ¿de dónde sacará la fuerza este hombre? Si agarró un león y lo despedazó con sus propias manos. Se agarraba, se peleaba con cualquier cantidad de hombres y los destruía a todos. Se enfrentaba a osos, a animales, a lo que fuera. Y para él era una diversión, era un juguete. Pero era que el Espíritu Santo descendía sobre él, él hacía algo sobrenatural y el Espíritu Santo se iba. Y cuando se iba, quedaba como un hombre común y corriente. Entonces, después de las proezas de Sansón, yo me imagino la comidilla de toda la gente. ¿Vieron lo que hizo Sansón?
¿Vieron los animales que mató? ¿Vieron la cantidad? Mató cientos de personas. Y la gente viendo le decía, ¿de dónde sacará la fuerza ese hombre? El Espíritu Santo descendía y convertía a las personas en seres sobrenaturales. Así descendió sobre David. Así descendió sobre muchos de los hombres de la palabra de Dios. Descendía y actuaba sobrenaturalmente, pero se iba, porque no era el tiempo del Espíritu Santo, era el tiempo del Padre. Cuando Jesús está en la tierra y cuando nos ponemos a estudiar ya la presencia, esos 33 años de nuestro Señor en la tierra, yo creo que una de las cosas que lo apasionaría a uno era haber conocido a Jesús. Era un hombre lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de paz. Siempre tenía la respuesta correcta. Todo lo que hablaba era enseñanza. Era tierno, era paciente, era sabio, era poderoso. Hacía milagros, resucitaba muertos, hacía que de un canasto brotaran cientos o miles de peces para que comiera una gran multitud y panes. Le hablaba a las tormentas y se calmaban, expulsaba demonios. Ese Jesús, que yo creo que cualquiera de nosotros hubiera deseado conocerle, ver cómo era, estar con él. Andaba con sus 12 y yo creo que los 12 andaban enamorados de Jesús. Porque no había existido nadie que se le igualara. Pero de pronto Jesús les comienza a hablar a ellos que llegó el tiempo de realizar la función que venía a realizar. Recuerde que Jesús viene como redentor, viene a pagar el precio del rescate de toda la humanidad y de todos los que queremos estar con Él. Y Jesús entonces, cuando les comienza a hablar de que llegó su tiempo, yo creo que los 12 discípulos y los 70 que andaban con Él, yo creo que tienen una gran preocupación o desilusión. ¿Qué vamos a hacer si se va Jesús? O sea, todo eso está muy bonito. Hemos vivido los 3 años más maravillosos que se pueden vivir sobre este planeta. Pero, ¿qué hacemos si Jesús se va? Si nosotros al final somos unos pescadores, somos cobradores de impuestos o guerrilleros, no tenemos oficio, ni tenemos nada, hemos aprendido todo lo de Él, pero si el Señor se va, se deshace. En Juan 20:21 dice la palabra de Dios: luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Jesús reúne a sus muchachos ya cuando está esta lectura, ya Jesús viene resucitado, ya Jesús había muerto. ¿Saben qué hicieron los discípulos cuando Jesús se murió? Se fueron. Nadie había entendido su misión. Se fue el Señor, se acabó. Y cuando el Señor muere, inclusive Pedro pues le dice a los muchachos, pues volvamos a la pesca. Qué lindo tiempo, pero ya aquí no hay nada que hacer. Entonces Jesús viene y se reúne con ellos ya resucitado y ya de una manera sobrenatural, se aparece, se desaparece, atraviesa paredes, está en los cielos, en la tierra, o sea, tiene ya unas características sobrenaturales. Los reúne a los muchachos y les comienza a hablar. Vea, los 3 años no fueron perdidos. Es el aprendizaje para lo que viene, para lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y ustedes hoy van a recibir, hoy solo ustedes van a recibir al Espíritu Santo, que es esa parte de Dios que ustedes no se imaginan que existe. Que el único ser humano que sabe de qué estoy hablando es Adán, que cuando fue creado tuvo el soplo de Dios y se llenó del Espíritu Santo.
Jesús les está diciendo que vienen tiempos mayores y mejores. Y dice que reúne a los 12, a los 11 discípulos y sopla sobre ellos. Y dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la presencia de Dios entró en sus vidas y a partir de ese momento esos hombres se convirtieron en personas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque se llenaron de poder de Dios, porque tenían a Dios de una forma sobrenatural en sus vidas. Podían decirle a un enfermo, levántate y camina, y el enfermo lo hacía sobrenaturalmente. Dice que Pedro y Juan iban caminando y aún la sombra de ellos, donde tocaba un enfermo, se sanaban. Eran seres sobrenaturales llenos de poder, porque tenían al Espíritu Santo. Y el Señor les explica esto y les dice en San Juan 16, 5 al 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá con ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Cuando ese hombre, el ser humano más carismático que ha existido en toda la historia de la humanidad, le está diciendo a sus 12 discípulos, muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, ustedes están encantados conmigo, ustedes están felices conmigo, pero ustedes no saben lo que va a pasar cuando yo me vaya. Es que el que viene es mejor que yo. ¿Y qué quiere decir que era mejor que él? Bueno, que Jesús estaba en la tierra circunscrito a un cuerpo. Jesús podía atender a una persona a la vez. Jesús podía ministrar en una ciudad a la gente de la ciudad, pero las otras ciudades estaban desatendidas. Jesús podía hacer milagros en ciertos sectores, pero el que no estaba con él no lo tenía. Había una limitación. Vemos que Jesús se cansaba también como ser humano, estaba viviendo en un cuerpo y lo encontramos dormido en medio de la tormenta. Jesús tuvo y sintió fuerte, terrible hambre cuando ayunó. Jesús fue tentado en todos. La limitación de Jesús se circunscribía al cuerpo. Era Dios Hijo, pero estaba limitado a un cuerpo que no le permitía estar con todos a la vez. Entonces Él les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el que viene es mejor que yo. ¿Saben por qué? Porque el que viene va a poder estar con todo el mundo a la vez. Porque el que me reciba como Salvador va a ser lleno, va a ser bautizado en el Espíritu Santo y va a tener otra vez esa activación sobrenatural de Dios. Y vamos a hablar posiblemente la próxima semana de todos los atributos y todo lo que muchas veces no conocemos del Espíritu Santo. No es una paloma, es Dios, presencialmente Dios con nosotros, que nos llena de poder para que nos podamos convertir en personas sobrenaturales. El Espíritu Santo se convierte en el más grande regalo de Dios para la humanidad. Y cuando yo estudio esto y nosotros decimos, tenemos 2000 años de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿y por qué no se refleja como se reflejaba antes? Yo creo que es que se ha manoseado y se ha distorsionado mucho el concepto del Espíritu Santo, convirtiéndolo en lo que no es el Espíritu Santo, mezclándolo con muchas cosas, y el Espíritu Santo es simple. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, la pura presencia de Dios en mi corazón. Es Dios que me llena de poder,
que me llena de consolación, que me llena de protección, que me llena de sabiduría, que es el que me guía, que es el que me reprende cuando hago cosas malas. Es esa activación de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Jesucristo como Redentor, nosotros estábamos muertos, pero a partir de ese momento pasamos de muerte a vida. O sea, ya el espíritu que estaba totalmente muerto, ahora es un espíritu que se conectó con Dios completamente. Cuando Jesús ora por sus discípulos y sopla sobre ellos, estos hombres se convierten en hombres sobrenaturales para cumplir su función apostólica. Y es impresionante cuando uno lee lo que pasó en la vida de los apóstoles, lo que vivieron y lo que sufrieron. Un día de esos veíamos en nuestro grupo de estudio la muerte de los 12 y se queda uno con la boca abierta. ¿Cómo llegaron a tanto? Algunos los partían, los aserraban, a otros los colgaron, a unos los apedrearon, a 2 les crucificaron. Bueno, pero es que eran seres que estaban con el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, que para ellos no era que no sentían, porque sí sentían, pero eso no era importante. Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice unas palabras que a nosotros nos cuesta entender. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y cualquiera de nosotros, incluido este pastor, que vaya mañana al médico y le dice, tenés un cáncer terminal, sale pálido, sale llorando y asustado. ¿O no? Si hay algún voluntario que vaya al lugar mío. Cualquiera de nosotros que nos veamos de frente a la muerte, se nos sale el alma del miedo. Pero Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si me matan, mejor. Porque estaba tan lleno del Espíritu Santo que conocía las profundidades de la verdad de Dios. Y sabían que la vida para nosotros en este mundo es una vida pasajera, pero que nosotros sabemos que hay una vida eterna, que el Señor nos invitó a Él, que vamos a tener la vida más extraordinaria del mundo después de que nos vayamos de la tierra. Dios ha permitido que vengamos con un propósito a la tierra, pero esta no es la vida de nosotros. El apóstol Pablo dice que este es un vehículo que transporta al alma, nada más. Y el vehículo, pues cuando ya se descompone, se acabó. Pero nosotros nos aferramos a la vida. Estos hombres estaban tan convencidos del Espíritu Santo que no les importaba morir por Dios. Hacían cosas sobrenaturales. Estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría y el conocimiento del Espíritu Santo. Vivían a otro nivel, el sobrenatural. ¿Y por qué cambia eso? Y quiero por lo menos dejar la introducción sobre una de las distorsiones que más se ha hecho sobre el Espíritu Santo. Porque hoy lamentablemente escuchamos hablar mucho del Espíritu Santo con cosas que no son el Espíritu Santo y que enredan a las personas. Algunos dicen es una fuerza como eléctrica. Algunos dicen que es como un espíritu extraño que se aparece. Y algunos lo relacionan con las manifestaciones externas del cuerpo hacia la presencia del Espíritu Santo. Y para poder enfocarnos un poquito en la historia, quiero irme a lo que pasó el día de Pentecostés. ¿Han escuchado hablar del día de Pentecostés? El día de Pentecostés es el día que se cumple la promesa de la instauración del Espíritu Santo en la tierra. Ya había estado Dios. Ya había estado Jesús nació y el día de Pentecostés lo que quiere decir son 50 días. La palabra Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Pente son 5
Pentecostés son 50 días. Entonces, después de la Pascua, o sea, después del día que murió Jesús, porque Jesús murió el día de la Pascua judía, se contaban 50 días. Y a los 50 días había una fiesta de celebración. Los judíos celebraban los 50 días después de haber sido liberados de la esclavitud, pero los cristianos ya celebraban los 50 días de la muerte de nuestro Señor, en la cual había cancelado nuestra deuda. Amén. ¿Sí van conmigo? Entonces, el día de Pentecostés, porque alguien me ha preguntado a mí, pastor, ¿nosotros somos pentecostales o qué son los pentecostales? No sé si usted alguna vez le han hecho la pregunta, pero es bueno entenderlo. El pentecostalismo es una vertiente que divide un poquito diferentes costumbres y acciones de iglesias. Son iglesias más carismáticas, que dan mucho lugar a algunas cosas, pero no es que ser pentecostal sea bíblico. El Pentecostés es simplemente algo que sucedió una fecha cuando estaban celebrando, como sucedió esa fecha quedó clavado, mire, el día de Pentecostés. Sucedió eso. ¿Qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? Sobrenatural. Que el Espíritu Santo, que había sido una promesa, descendió para establecer su reinado sobre la tierra. Y a partir de ese momento, ya nos conectamos con el Espíritu Santo y nos comenzamos a convertir en seres sobrenaturales. Ya estamos viviendo en el tiempo. O sea, los discípulos que salieron huyendo cuando Jesús murió, después de que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos, se convirtieron en apóstoles con poderes sobrenaturales. Y a partir del día de Pentecostés se establece el posicionamiento del Espíritu Santo como Rey de todos nosotros. Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había una fiesta tremenda en ese tiempo, porque se celebraba el día de Pentecostés. Y según la palabra de Dios, se juntaba gente de todas las naciones cercanas. Entonces habían persas, medopersas, asirios, babilonios, habían egipcios, habían chinos, habían gente que hablaba en todos los idiomas. Y yo quiero que analice usted bien lo que sucedió el día de Pentecostés. Dice que estaban unánimes juntos, se reunieron a alabar a Dios. Ya teníamos a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro con ellos. Se reunieron todos y comenzaron a celebrar los 50 días de la muerte de Jesús. Y de repente dice que cayó un estruendo, como un rayo, pero un estruendo tan grande que inundó el lugar. No era un lugar muy grande, a lo mejor podía ser un lugar como este, habían 120 personas. Pero dice que el estruendo fue tan grande que en el pueblo la gente comenzó a salir a ver qué era lo que había pasado en el lugar donde estaban reunidos las personas. Salieron, fue algo impresionante lo que sonó. Vaya notando, el estruendo que sonó fue algo que vino de arriba hacia abajo. No fue algo de abajo hacia arriba. Y dice que ese estruendo donde cae, imagínense el poder del Espíritu Santo, donde cae, dice que todas las personas que estaban reunidos se les aparecieron como lenguas de fuego visibles sobre sus cabezas.
O sea, quedaron todos como velitas, todos como que fuéramos una candela, una vela. Maravilloso. Y comenzaron a hablar en muchas lenguas. Y quiero explicarles esto. Originalmente lo que dice, comenzaron a hablar muchos idiomas. No eran lenguas celestiales, idiomas. Y dice que salieron en su loquera y comenzaron a hablar de las bellezas de lo que era Dios, de lo que era Jesús, pero todos hablaban en idiomas diferentes. Entonces la gente, la multitud que llegó a ver el estruendo, de pronto tal vez había un chino y veía a un Galileo hablando en chino. Y el chino le predicaba y le enseñaba todo lo que era Jesús. Y de pronto salía un árabe y había otro Galileo hablando en árabe. Y si entró un español, alguien le estaba hablando en español. Fue una loquera de idiomas. De idiomas. A tal grado que cuando Pedro los reúne, porque ellos estaban asustados, dice: ¿pero qué es esto? ¿Qué fue el estruendo? ¿Qué es esta gente con esas cosas en la cabeza? ¿Qué es? ¿Por qué es que logran hablar en idiomas si son galileos? Entonces Pedro les dice: no, es que hoy se está realizando en este lugar lo que está prometido en el libro de Joel, que cuando el Espíritu Santo se posiciona, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comienza a hablarles de Joel, de la profecía que había. Y ese día le entregan su vida al Señor más de 3,000 hombres. Acordémonos que según los estadistas, los escritores de la Biblia, siempre se hablaba de hombres nada más, porque se sumaban las cabezas de familia. Entonces, si eran 3,000 hombres, súmele por lo menos 2,000 mujeres, o a lo mejor más. Y si eran así como nosotros los hispanos, métale como 4 chiquillos a cada uno, ¿verdad? Eran como 20,000 personas las que estaban ahí, que le entregaron su vida al Señor ese día, por el poder del Espíritu Santo. Iglesia, hoy, y lo digo con todo respeto a quien proceda de otra iglesia, pero lo que le llaman la presencia del Espíritu Santo de hoy en la mayoría de iglesias no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. No tiene que ver nada. Han confundido. Ahora el estruendo no es del cielo a la tierra, ahora es de la tierra al cielo. El estruendo es: voy a comprarme unos speakers que en todo Oklahoma oigan el escándalo que vamos a hacer. El estruendo no es que nos pongamos todos aquí a pegar gritos a la vez, a desgalillarnos para que se oiga la presencia del Espíritu Santo. El estruendo no es que todos hablemos en lenguas a la vez, porque más bien vemos al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, diciéndole: no hagan eso, no conviertan la iglesia en un circo, no conviertan la iglesia en un lugar de escándalos. ¿Qué tal si viene una persona por primera vez a la iglesia y los ve a todos haciendo esa loquera? Se va a ir diciendo que están locos. Así no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, porque desde ese momento la gente comenzó a confundir. Hace como un año o más vino un hombre aquí a la iglesia y mientras estábamos cantando, el hombre comenzó a pegar gritos y yo me asusté, de verdad, y así como pastor volví a ver así como con la oreja y vi un hombre con las manos levantadas y gritaba fuertemente y lloraba y todo, y hacía feo como el exorcista. Pero yo digo, bueno, cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? El hombre siguió ahí llorando y gritaba, y al final hicimos un llamado por una situación particular. Él pasó y comenzó a llorar y a gritar y a estremecerse. Yo vi que hacía cosas muy raras. Y después, cuando ese hombre habló con quien lo había invitado a la iglesia, le dijo:
¿Verdad que en esa iglesia donde vos está ahí no está el Espíritu Santo, verdad? Seguro nos vio muy formales. ¿Verdad que ahí no está el Espíritu Santo? Es que no se siente el Espíritu Santo. Porque vienen de iglesias acostumbrados que el desorden, los gritos y todo lo que sea raro es el Espíritu Santo. Que si alguien se fue de cabeza y quebró 6 sillas, ¿qué unción tiene? Que el que más llora y más grita es el que tiene más poder del Espíritu Santo. Que se hacen llamados al altar y todo el mundo cae en el suelo. Ay, por el Espíritu Santo. Iglesia, ojo, yo soy creyente del poder del Espíritu Santo. Y yo sé lo que es caer en presencia del Espíritu Santo. Sé lo que es llorar por poder del Espíritu Santo. Sé lo que es reír, sé lo que es saltar. No estoy diciendo que, no, eso es cierto. Pero eso no refleja la acción del Espíritu Santo en mi vida. La va a reflejar otra cosa que se llaman frutos. Y que muchas veces los que caen, se revuelcan, gritan, patean, se vomitan, no dan frutos. Y la palabra de Dios dice: por sus frutos le conoceréis, no por cómo grites, no por cómo llores. Aquí en Oklahoma hace unos años me lo contó el pastor de la iglesia, por eso lo cuento, si es un chisme de él mismo, ¿verdad? Trajeron a un reconocido hombre y que tenía la fama de hacer milagros. Y donde ese hombre vino, pues llegó mucha gente enferma, porque la gente siempre busca que Dios le sane. Y ese hombre oró por una mujer, y la mujer tenía cáncer, y la mujer fue limpia, la sanó el Espíritu de Dios. Y eso fue algo impresionante en Oklahoma, porque era un caso de esos que se sabían, que eran públicos, que eran conocidos. No había tanta tecnología como ahora. Entonces la gente, pues, que le detectaban un cáncer, prácticamente lo único que le correspondía era hacer el testamento y esperar. Entonces dice que como al año o 2 años se le había bajado mucho la gente de la iglesia. Entonces el pastor dice: voy a volver a traer al hombre que sanó la mujer. Entonces se lo trajo de nuevo. Pero ese hombre ya venía un poco más modernizado, ya había actualizado su programa. Entonces, con solo que él hacía una mano así, todo el mundo se caía. Entonces el hombre se arrimó donde estaba una persona y hizo así, y una mujer que estaba ahí para ser sana se cayó. Pero donde se fue para atrás, pegó la cabeza en la banca y se desnucó, se murió. Qué fácil es tratar de manipular nosotros al Espíritu Santo. Por mí han orado para ser lleno del Espíritu Santo y me han escupido por toda la cara. Y en una me tiré y voy a tirarme por mi propio bien, porque si no me van a ahogar. Recibe, recibe, y me gritaban en la cara y en la cara. Y digo: no, si no me tiro me ahogo. Porque se cree que si oro por una persona y se cae, mucho de lo que se hace en las iglesias son shows, porque la vida de la gente no cambia. Y cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida, irremediablemente tu vida cambia. ¿Creen ustedes que Dios va a permitir en una iglesia que una persona muera así para vergüenza del nombre de Dios? En esas manifestaciones han salido personas con brazos quebrados, porque oraron tan fuerte, y como se retorció, se le quebró el brazo. Han salido todo tipo de cosas. Aquí, si el Espíritu Santo quiere agarrar a la gente y tirarla al suelo, tiene toda la libertad, pero que sea el Espíritu Santo.
Por eso es que yo no le pongo un par de catchers ahí atrás a la persona que se está orando. Porque casi siempre los que se caen son los mismos, ya saben, esta no cae. Sí, normalmente el que está dirigiendo, van a orar por esta sí cae, pónganle 2 atajadores. Yo aquí no pongo paños para estar cubriendo gente en el suelo. Porque yo sé que el Espíritu Santo nos habla de un orden diferente. Totalmente, no nos habla de espectáculos ni de shows. Que más bien la Biblia nos dice y nos advierten, tengan cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque eso menosprecia el poder del Espíritu Santo, lo convierte en un show y la vida no cambia. Entonces la gente dice, yo estoy llena del Espíritu Santo, pero es la misma persona chismosa, el mismo mentiroso, el mismo ladrón, el mismo cualquiera. La única diferencia es que va los ciertos días a la iglesia y se cae o grita. El Espíritu Santo es Dios. Y a mí me gustaría particularmente que el Espíritu Santo en una de nuestras reuniones descendiera de una forma abrupta y que pase algo aquí que nunca hemos visto, pero que sea el Espíritu Santo y que no seamos nosotros los que inventamos esas cosas. A mí me gustaría que una persona que oremos por ella caiga en el poder del Espíritu Santo, pero que a los días uno diga, esta persona es otra. Esta persona cambió, esta persona fue transformada. Entonces ahí sí vamos a poder decir, de verdad que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios nos ha dado para los que vivimos en esta época. Es contar con Dios de manera privada. Es poder hablar con Dios a cualquier hora, las 24 horas del día. Es sentir de parte de Dios la reprensión cuando Él redarguye nuestro espíritu, cuando nos dice que está hablando mal, que estamos actuando mal. Es sentirnos seguros de que nuestra vida está realmente en manos de Dios y poder conversar con Él. Es ese amigo que podríamos casi abrazar porque todo el día anda con nosotros. Porque desde el día que lo recibimos está con nosotros. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo cuando usted y yo pecamos? ¿Se va corriendo? No, se queda hecho un puñito dentro de nosotros mismos. Lo que dice la palabra de Dios, contristarse. No contristes al Espíritu Santo. Y aunque hagamos lo malo, el Espíritu Santo está ahí y hablándonos al oído. Lo que estás haciendo es malo. Lo que estás haciendo es malo. Reaccione. Eso es tener al Espíritu Santo. El amigo que Dios nos dejó para que nunca estemos solos. A nosotros nos puede traicionar todo el mundo. Nos puede traicionar el mejor amigo terrenal. Perdón que diga esto tan feo, pero nos puede traicionar la esposa. Nos puede traicionar el esposo. Nos puede traicionar un hijo. Nos puede traicionar hasta el padre, la madre. Porque el ser humano es imperfecto y en cualquier momento podría traicionar a otro. Pero Dios dejó en el tiempo del Espíritu Santo a alguien que nunca nos va a fallar, que nunca se va a ir, que nunca nos va a maltratar, que es el Espíritu Santo. Que hay manifestaciones, sí, el próximo domingo vamos a hablar de todas las cosas lindas que puede aportar el Espíritu Santo a la vida de los cristianos, pero que el Espíritu Santo no es sinónimo de desorden, de gritos, ni de cosas que el mismo ser humano fabrica que a Dios no le agrada.